Se trata de dos mujeres que fueron víctimas de... Antes de referirme a los casos, quiero establecer una diferencia necesaria, y es que los anteriores, María Peña y Campo Algodonero, eran del sistema interamericano. Por lo tanto, el tratado a través del cual se denunciaron los hechos era la Convención Interamericana para Prevenir y Remediar, ¿cierto? En este caso, en estos casos se denunció la violación a otro tratado que se denomina Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es un sistema de las Naciones Unidas, es un tratado de las Naciones Unidas. Bien, en este caso se trata de dos mujeres que habían sido víctimas de maltrato por parte de su esposo. Acudieron efectivamente al Estado denunciando los hechos y solicitando protección. Obtuvieron protección, medidas de alejamiento, orden de protección, desalojo, las que existían en la legislación, y sin embargo en el primer caso fue asesinada por 2 disparos delante de los hijos, y en el segundo recibió heridas de arma blanca, fue efectivamente apuñaleada por su esposo después de haber ido cada una a denunciar la protección, a denunciar y a solicitar protección. En estos casos, digamos que también existe el mismo patrón de omisión por parte del Estado, pero lo importante es que por primera vez se aplica aquí la Convención para la Eliminación de la Discriminación, porque la discriminación, poco heredando el concepto y la construcción de protección que hace el sistema interamericano, efectivamente la no discriminación tiene que ver con una protección efectiva acá, y además porque son precedentes que no se conocen ni siquiera en el sistema europeo cuando se denuncian las violaciones de los estados. Pero siempre tener un precedente es importante, tanto para el litigio internacional, siguiente por favor, como para la adecuación tanto de protocolos internos como de políticas públicas orientadas a la prevención. Bien, vámonos entonces ahora y de manera sucinta a reconocer cuál ha sido el concepto que sobre feminicidio han elaborado las instancias internacionales. Entonces podemos encontrar, tampoco es que abunde la definición, porque sabemos que es un concepto todavía nuevo, todavía en construcción, digamos que se ha sembrado el germen, pero todavía está en evolución. 3 instancias se han pronunciado: la Organización de las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano, o la Corte específicamente, y la Relatora Especial de Violencias contra las Mujeres. El Sistema de las Naciones Unidas lo define como el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el público. Lo que hace acá también es tomar un poco la definición de violencia contra las mujeres que está en el artículo 1 de la Convención de Belén do Pará, y que comprende las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, familiares, mujeres asesinadas por acosadores, agresores sexuales y o violadores. La segunda es la que encontramos en el caso Campo Algodonero contra México. La Corte Interamericana no dedicará más de un renglón en definirlo, y lo definirá precisamente como el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujer. Luego encontramos una definición que complejiza de manera afortunada la interpretación del feminicidio, y es la de la Relatora Especial de la Violencia contra las Mujeres, que va viajando digamos, por los países del mundo para detectar cuál es la situación de vulneración de los derechos de las mujeres, y ha elaborado una definición que me parece muy importante, en el sentido de que señala que son los feminicidios el resultado de una cultura de odio y discriminación contra las mujeres,
y lo que es muy importante y que refleja un índice de fracaso del sistema de justicia penal en cuanto a conducir a los perpetradores de estos crímenes ante la justicia. Es relevante el concepto de la responsabilidad del Estado para la relatora, en tanto finalmente un feminicidio ocurre porque el Estado no actuó. Lo que quiere decir, y es lo que sostenemos, sobre todo en el proyecto de ley, que todos los feminicidios pueden evitarse. Deben prevenirse, digo, ¿cómo es? Deben prevenirse y pueden evitarse. Bien, la relatora hará una clasificación de feminicidios, digamos, muy detallada, en la que hoy no nos vamos a detener, pero sí vamos entonces a reconocer cuáles son las modalidades de feminicidio, digamos, que hoy día doctrinariamente y en algunas legislaciones se han reconocido. En la pantalla tenemos fundamentalmente tres, y son los tres que comúnmente se reconocen de manera quizá más general. Y están aquí identificados como feminicidio íntimo de pareja. Hay una gran hay una solicitud de parte de algunas mujeres feministas en las que yo me incluyo, en el sentido de que no se denomine el feminicidio como íntimo, porque implica restringirlo al ámbito de lo privado. Sin embargo, lo he traído a propósito para significar que así se ve, digamos, doctrinariamente identificado. Íntimo de pareja, íntimo familiar, íntimo sexual. Vamos a ir viendo cada una de las definiciones, pero acá he traído tres casos de la vida real colombiana. El primero, feminicidio de pareja. Esta es la foto de Vivian Urrego. Vivian Urrego fue una mujer asesinada en el 2000, estamos en el 2014, 2012, en el centro comercial Gran Estación, por 27 puñaladas que le propinó su esposo delante de su bebé de 1 año y medio. En la plazoleta de comidas de este centro comercial, a las 7 de la noche, es decir que contaba con una gran afluencia de personas. Feminicidio íntimo de pareja. Vivian Urrego venía siendo objeto de múltiples formas de violencia. Y en últimas, el concepto de feminicidio de pareja es precisamente el que tiene que ver, es aquel que perpetra el esposo, exesposo, amante, examante, compañero, excompañero afectivo de la víctima, novio, exnovio de la víctima, en esa relación de pareja. Esa es la definición de feminicidio de pareja. Y en esa feminicidio de pareja siempre debemos incorporar la expareja, que también la ley ha avanzado, hemos podido ampliar el concepto para que se incluyan a las exparejas. Feminicidio familiar. Tengo acá la foto de la señora Emperatriz Romero, de 94 años de edad, asesinada después de haber sido violada, torturada y empalada por su nieto. ¿Recuerdan? Y fue efectivamente al año, ya lo también mencionábamos hace un momento, de haber ocurrido, fue exactamente la misma fecha, 24 de mayo, pero del 2013, fue 2013, el de Rosa Elvira fue 2012. Bien, íntimo familiar es el asesinato perpetrado por hermano, hermana, hermanastro, padrastro, tío, cualquier otro familiar de la víctima. Y en ese sentido quiero anticipar también otra conclusión, y es como una inquietud que generalmente sale en este tipo de encuentros, y es si una mujer puede ser responsable de feminicidio, y yo sostengo que sí. Digamos que hay una parte de juristas feministas que sostenemos que sí, y hay una parte de feministas juristas también que sostienen que no, que solamente un hombre puede ser perpetrador del feminicidio porque en él están dadas las condiciones históricas de poder respecto de la mujer.
Yo creo, porque además he heredado de Marcela Lagarde, de Julia Monarrez y quienes han estudiado el tema, que también las mujeres podemos ser portadoras de motivos patriarcales. Quiero decir, además lo hemos visto también documentado. Creo que el sexo de la víctima no es lo que garantiza o lo que nos va a permitir diferenciar el motivo que la condujo, en últimas el móvil que la condujo a terminar la vida de una mujer. Bien, sexual, pues tenemos la foto de Rosa Elvira Celi, 24 de mayo del 2012, asesinada por Javier Velasco, torturada, empalada en el Parque Nacional. Hecho también que, digamos, ofrece muchas preguntas en materia de la responsabilidad con que el Estado actuó después de los hechos para haber brindado la atención oportuna que le hubiera garantizado pues un resultado distinto. Siguiente, por favor. Tenemos varias modalidades, generalmente se conocían solo esas tres, ¿no? Pues fue asesinada por el esposo, el ex esposo, o fue asesinada después de una violación sexual, fue asesinada por otro familiar, pero realmente la doctrina ha avanzado en identificar varias otras modalidades, entre las que se encuentran, por ejemplo, las que vemos señaladas de la siguiente manera: íntimo o perpetrado por otros actores. Nos referimos también a amigos, compañeros de trabajo, arrendatario, empleador. No íntimo, perpetrado por otros actores, nos referimos, por ejemplo, a aquellos feminicidios que perpetran las fuerzas militares, actores armados, legales o ilegales, pandillas, guerrilla, conexo o en la línea de fuego. Yo creo que de los avances, de lo que han aportado las mujeres feministas en la definición, valoro significativamente todos y fundamentalmente este. Feminicidio en la línea de fuego se refiere a aquellos asesinatos de otras mujeres que por querer defender a la víctima también resultaron asesinadas. La mamá, la tía, en la línea de fuego, pues que estaba siendo asesinada. La línea de fuego no por referirnos solamente al arma de fuego, sino porque estaba siendo apuñaleada y quiso evitar la agresión y resultó asesinada, también se entiende como un feminicidio. Doctrinariamente hablando, vamos a ver luego que el tránsito a lo legal pues es bastante diferente. Por ocupaciones estigmatizantes, también es una definición que heredamos de Julia Monarrez, en el sentido que, pues bueno, hay ocupaciones que exponen más a las mujeres que otras. Una mujer en ejercicio de la prostitución, ese salirse de rol establecido, recuerdan que hablábamos al principio de la conceptualización, ese salirse de la raya. Mujeres que trabajan, por ejemplo, en bares, en cosas desnudistas, shows de striptease, mujeres en ejercicio de la prostitución. Siguiente. Estas otras modalidades que no debemos perder de vista tampoco, porque además el feminicidio no solamente no es un fenómeno local, sino que además es un fenómeno transnacional que pasa las fronteras. Nos referimos al feminicidio por trata, y por trata no solamente en el tránsito mismo, sino en el ejercicio de la trata. ¿Cuántas mujeres, y eso ha sido muy documentado, cuántas mujeres han salido del país engañadas o no? Eso no importa, engañadas o no, a ejercer la prostitución o el servicio doméstico, que es una forma de trata moderna y en nuestros países, y que han resultado efectivamente asesinadas. La condición de migrante es una de las condiciones de mayor vulnerabilidad. Si soy mujer pobre, afrodescendiente, lesbiana, migrante, están en mí todas las condiciones históricas de discriminación. Y entonces hay que verlas para medir el problema, medirlo, algo que medicina legal ha avanzado mucho, pero también para interpretarlo y sancionarlo. Por tráfico, entonces por trata o por tráfico, transfóbico. ¿Transfóbico por qué?
transfóbico. Una mujer transexual, que fue una pelea que también se dio en América Latina, que logró ganarse quizá de manera más visible en Argentina y que estamos posicionando en Colombia, es que una mujer transexual, si es asesinada, estaríamos frente a un feminicidio. Fue asesinada por su, bueno, obviamente con el análisis y la investigación que nos permita llegar a esa conclusión, pero podríamos pensar que estaríamos frente a un feminicidio por su condición de mujer y porque recuerden que sería el hecho de ser transexual es una forma de subvertir la heterosexualidad obligatoria, pues finalmente la heterosexualidad es siempre obligatoria. Lesbofóbico, crímenes que ha documentado de manera muy significativa y rica Colombia Diversa, por ejemplo, y otras organizaciones de derechos humanos. Se mata a las mujeres por ser lesbianas. El hecho, ya lo he dicho antes, de tener una orientación sexual, una identidad de género distinta a la heterosexual, pues es una forma de subvertir lo establecido y tendríamos que ver ahí un feminicidio lesbofóbico, racista, pues no merece explicación por mutilación genital femenina, los casos en los que en Colombia desafortunadamente hemos visto, sobre todo en niñas, que han sufrido la amputación de su clítoris y luego pues han muerto porque precisamente es una práctica, siguiente por favor, que se realiza en las peores condiciones médicas, pero además lo que significa esa práctica culturalmente, ¿no? Bien, ¿cómo estoy de tiempo? Porque yo me voy emocionando, ¿de verdad? Pero ustedes me dicen, díganme, háganme caritas, para yo ir cerrando. Bueno, si quieren entonces voy cerrando para que podamos hablar y lo de las preguntas y todo eso, para que podamos tener tiempito de conversar. Simplemente ya para cerrar entonces, pues bueno, significar varias cosas y ya con esto creo que entonces podría cerrar. Primero, que un feminicidio nunca es un hecho aislado, primero. Segundo, que es necesario reconocerlo, que efectivamente cuando no es lo mismo asesinar a una mujer, que resulte una mujer asesinada en un atraco en un banco, a que fue asesinada por su esposo o compañero. Y esa diferencia implica que es el motivo de género, es por el hecho de ser mujer. Y ese por el hecho de ser mujer implica que si fue el esposo el que la mató, quiere decir que ese asesinato es la mayor muestra de dominio y de fuerza que el varón ejerce sobre la mujer, igual en los otros casos de feminicidio a los que nos hemos referido. Tercero, que el feminicidio es un fenómeno que está en todos los países del mundo y que por lo tanto nos obliga a la reflexión. Y está, digamos, la práctica del feminicidio, pero su sanción, la legislación que lo penaliza, en América Latina solamente está en 10 países. Está en Bolivia, está en Chile, está en Argentina, México, en distintos estados federados, no en todos, porque recordemos que México es un estado federal. Está en Perú, está en Guatemala, en Salvador, en Costa Rica. En Europa está solamente en Italia. Lo que quiero decir es que es un fenómeno, el asesinato de las mujeres por el hecho de serlo, es la mayor manifestación de la discriminación contra las mujeres, es un fenómeno transnacional, siguiente porfis, pero que además nos obliga, y ya creo que con eso termino, a mirar a reconocer primero que esa realidad existe en nuestro país y que debe sancionarse. Y quiero entonces con esta afirmación terminar. Ha sido precisamente Medicina Legal la que nos ha dicho y nos dice anualmente cuántas mujeres son asesinadas. Son asesinadas en promedio 1.460 mujeres en Colombia, lo que equivale a un promedio de 4 diariamente. No estoy diciendo que todos esos asesinatos sean mujeres.
No estoy diciendo que todos esos asesinatos sean feminicidios, pero debemos investigarlo como si lo fueran para ir descartando cuáles son por razones de género y cuáles no. Y muy seguramente un alto porcentaje lo serían. Lo que quiero decir es que esta realidad que le está quitando la vida a 4 mujeres diariamente en el país ha cobrado vida hoy día en un proyecto de ley que lo pueden encontrar fácilmente en internet, el proyecto de ley Rosa Elvira Celi contra el feminicidio. Hoy día tenemos 2 versiones. La primera, en la que como directora de Justicia tuve la posibilidad de redactar, proyecto de ley 049 Cámara, y el siguiente proyecto de ley 107 Senado. Hasta el momento ya vamos en la aprobación en el primer debate de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, porque si algo yo heredé de las feministas que me antecedieron en todas estas reflexiones es que lo que no se nombra no existe, y que la legislación de nuestro país efectivamente requiere que se denominen las cosas por su nombre. Que una mujer sea asesinada no cabe en el tipo penal de homicidio, tiene que investigarse como feminicidio porque fue la relación desigual de poder, la relación de pareja, la violación que antecedió al asesinato. Son circunstancias que hacen que ese hecho sea distinto y que deba ser sancionado diferente. En últimas, y ahora sí ya para terminar, hemos bautizado este proyecto de ley Rosa Elvira Celi para hacerle un homenaje a Rosa Elvira, a las tantas Rosa Elvira, a las 4 mujeres, 4 Rosa Elvira que están siendo asesinadas en el país, porque el país tiene una deuda con las mujeres y porque el derecho tiene una posibilidad emancipatoria para transformar esta realidad. Muchas gracias.